El sabueso de Baskerville, Vickir van Baskerville, había sido acusado injustamente de trabajar con demonios. Antes de morir, se juró que si recibía una segunda oportunidad, nunca más viviría como un perro abandonado después de cazar. Abriendo los ojos, un bebé se preguntaba acerca de su ubicación. Su cuerpo se sentía pesado y había mucho ruido alrededor. Dentro de la mansión Baskerville se nos presenta al patriarca, Hugo Le Baskerville, pensando que ningún bebé se veía prometedor. Sin embargo, sus pasos se frenaban al ver un bebé que permanecía en silencio, ordenando que todos se dirijan a la cuna de las espadas. Al ver a Hugo, Vickir lo recordaba con claridad. Hugo Le Baskerville, el principal culpable de su ejecución. Al verlo tan joven, estaba seguro de lo que estaba pasando. Había vuelto en el tiempo y ahora volvió a ser un bebé. En su vida pasada, Vickir fue únicamente un perro de caza. Habiendo nacido como un hijo bastardo, fue entrenado duramente para volverse un sabueso leal, sin importar el trabajo que le encargaran, y su única razón para ser leal era para ser reconocido por su clan y por el patriarca. Y después de 10 años de la apertura de la puerta demoníaca, la guerra había acabado con la victoria de la humanidad, y la recompensa que recibía Vickir fue la guillotina, simplemente por saber demasiado, estando determinado a no volver a pasar por ese tipo de vida, aunque con su cuerpo era demasiado inútil en estos momentos. Sin embargo, cuando llegara a la cuna de las espadas, podría volverse mucho más fuerte. La cuna de las espadas era una prueba de los recién nacidos del clan que debían superar. Los bebés eran arrojados a un laberinto de espadas y debían ser capaces de ingresar al río Styx. Este era un río legendario que fortalecía el cuerpo de un bebé como el hierro. Para poder llegar primero, tendría que cruzar por medio de todas las espadas. En el pasado, no consiguió el efecto del río por culpa de sus hermanos. Sin embargo, esta vez sería diferente. Iba a monopolizar el río para él solo. El agua empezaba a entrar en sus heridas y alterar sus huesos. Tenía que soportar más tiempo, aún sin importar cuánto le pueda doler. Los mayordomos de la familia empezaban a preocuparse. Le pedían que saliera inmediatamente, mientras el patriarca simplemente reía de forma tétrica, preguntando a su asistente personal sobre el tiempo. Este le responde que Vicky llevaba 7 minutos bajo el agua. Pensando que lo más probable era que moriría, le dice a su hijo que podía salir. Sin embargo, al escuchar la voz de Hugo, con sus últimas fuerzas, empezaba a beber el agua del río hasta empezar a ahogarse, pensando que debería aguantar solo un poco más. Presentando una sonrisa, Hugo observa que gracias al río, Vikir ya tenía dientes. Preguntando por el nombre de su hijo, su asistente se lo comunica, pareciéndole que había nacido un hijo muy codicioso, pensando Vikir en ese momento que él podría reír todo lo que quiera por ahora. Sus colmillos aún tenían que afilarse, pero cuando el momento llegara, arrancará la cabeza de Hugo de un solo mordisco, y los Baskerville desaparecerán. El hijo ilegítimo de los Baskerville. A los 8 años lo consideraron un genio, pero dentro del clan solo era alguien promedio. A los 20 años recibió misiones de subyugación y a los 29 fue dejado de lado cuando sintió el límite de su habilidad. A los 35 años sobrevivió a la era de ejecución por la apertura de la puerta demoníaca, matando a todos los demonios a su paso. Y al final de la guerra, cuando tenía 40 años, recibió su recompensa, la guillotina. Despertando en ese momento, aprecia la enfermería. Había logrado absorber el poder del río y con esto podrá aumentar su potencial. Ambas eran serpientes venenosas, por lo visto querían reducir la competencia entre los hijos. Como era de esperarse, lo terminaría con sus propias manos. Al día siguiente, los sirvientes de la casa estaban horrorizados al ver a un niño durmiendo al lado de los cadáveres de 2 serpientes. Las niñeras a cargo de la guardia nocturna fueron torturadas y ejecutadas para evitar que las serpientes fueran descubiertas. Sin embargo, solo el joven sabueso sabía la verdad, y de esta forma pasan 8 años y nos ubicamos en una sala de aprendizaje, donde el maestro explicaba los niveles de los espadachines. Aquellos que no podían dirigir el maná a sus espadas se les conocía como principiantes.
Los que lo conseguían en una pequeña cantidad se les hacía llamar expertos, y aquellos que la hacían fluir como un aura se le llamaban graduados. Y más adelante, aquellos que podían solidificar su aura eran llamados maestros de la espada, siendo Hugo uno de ellos. Creyendo que tendría que recuperar el poder que tuvo antes de morir, el maestro lo veía con interés. Tenía un talento que no era equiparable a los demás, y dicho talento provocaba resentimiento. Llamándolo por la partícula de su nombre, comenzaba a meterse con él. Era solo un van, pero tenía un par de rumores. Vicky recordaba a esos niños. Fueron aquellos que le dieron acusaciones falsas y lo apuñalaron cuando escapó. Fueron conocidos como el tridente de Hugo Baskerville. En 10 años, ellos se volverían un dolor en el trasero. Apuntando un cuchillo, querían comprobar si realmente su cuerpo era como el acero. Empezando a asfixiarlo, le exige sobrevivir por 3 minutos. Si lo hacía, se comería su propia mano. Suponiendo que los niños eran realmente crueles, quizás debería jugar un poco con ellos. De esta forma, pasó 10 minutos sin aire, manteniéndose estoico. Pensando en dejarlo ir, uno de los trillizos siente cómo su dedo era arrancado. Ellos habían dicho, después de todo, que se comería su mano, y al ver que se iban a retirar, no recuerda haberles dado permiso de hacerlo. Después de todo, en Baskerville, aquel que era más fuerte era el que daba órdenes, y su orden a sus hermanos era jugar hasta el final. Les expresa que no debían asustarse, podrían ser curados si los trataban a tiempo. Sin embargo, no los dejaría ir tan fácil, pero tendría consideración y dejaría que uno de ellos se marchara. Al preguntar sobre quién podría marcharse, arrojaba el cuchillo. No los iba a esperar por mucho tiempo, debería vivir al menos uno de ellos. En otra ubicación, vemos al mayordomo que se encontraba hablando con Hugo sobre el clan Morg y le expresa acerca de las calificaciones de Vikir y del incidente con los trillizos. Los dientes del mayor quedaron dañados, la mandíbula del medio estaba rota y el menor perdió uno de sus dedos. Habían recibido tratamiento, pero presentaban un gran daño mental por culpa de Vikir, llamándolo poco después para hablar acerca de su pelea con los trillizos. Ignorando el daño físico que pudo haber hecho, pero su mente había quedado destrozada. Después de ese día no habían vuelto a hablar entre ellos, preguntando si no piensa que ha hecho algo malo, pero con duda cuestiona eso. Él era el más fuerte. ¿Por qué tendría que estar equivocado? El patriarca le cuestiona el sentir culpa. Después de todo, los trillizos lo habían perdonado. En el pasado, la hija de una familia destruida por los Baskerville visitó a Hugo después de haberse convertido en monja. En ese momento, le dijo que perdonaba los actos que cometió y lanzó una oración hacia él. Sin embargo, solo recibió una fría respuesta, respondiendo Vikir con sus mismas palabras que el perdón es una excusa que empleaban las personas que son tan débiles como para vengarse. Al fin de cuentas, el fuerte es el que reina. Entendía a la perfección el lema de la familia, decidiendo en ese momento darle una recompensa. Podría tomar el bocadillo que quisiera del almacén de la familia, y antes de irse, llamándolo como su hijo, le daba ánimos para su prueba intermedia. Esperaba que no pierda contra sus hermanos. Molesto, Vikir simplemente responde para retirarse al almacén y solicitaba que le diera las semillas de cacao. De esta forma conseguía una bolsa llena de judías hambrientas, pero al preguntar si quería que le prepararan chocolate, este se niega, haciendo sospechar al mayordomo, contándose la razón detrás de sus acciones. Las judías serían utilizadas para la prueba intermedia. Ese día haría que ocurriera una catástrofe nunca antes vista. A la familia Baskerville se le conoce por su educación a temprana edad. En cuanto pueden caminar, los hacen ir por una montaña empinada y son forzados a dormir junto al cadáver de un demonio. Y a los 8 años, los niños tenían su prueba intermedia. Por este motivo, eran conocidos como la familia Berserker. Y de esta forma, el examen de supervivencia daba inicio. Estando todos en medio de la montaña Lenoir, y el instructor daba las instrucciones de la prueba. Su misión era el sobrevivir durante un mes mientras cazaban y obtenían un puntaje. Si sobrevivían, eran 10 puntos. Si lo conseguían sin quedar lisiados, obtendrían 30 puntos. Si hacían fallar a otro compañero, conseguían 50 puntos. Y si sobreviven después de derrotar un monstruo, conseguían 70 puntos. Además, si conseguían robar una insignia, obtenían puntos adicionales. Si mueren, no conseguirían ningún punto. Y les recomendaba evitar salir del territorio seguro, pensando Vikir que ha pasado un tiempo desde que había estado allí, y el examen daría inicio en cuanto suene la campana.
Cambiando de ubicación, vemos a un guardia que se encontraba vigilando al joven maestro. Se estaba acercando a una zona no segura. Había mostrado muchas aptitudes, por lo que tenía altas expectativas sobre él, mientras que a Vikir, en la tierra, le parecía suave. Estaba en el lugar perfecto para disfrutar de sus vacaciones. Y de esta forma pasaba los días con simpleza para consternación del guardia, pensando en que los rumores sobre Vikir eran falsos, y por ello decide irse. Finalmente se había ido. Acampar durante un tiempo le había sido nostálgico, recordando cómo en el pasado le dijeron que las semillas de cacao podían ocultar el olor de la carne. Ahora que el obstáculo se fue, sus preparaciones estaban completas, pensando si acaso debería dar comienzo a su cacería. Días después, en medio de una área inexplorada, Vikir empezaba a caminar, viendo un excremento en llamas, pensando que solo había una criatura que podía producir algo como eso. En los viejos tiempos estaba harto de verlos, pero ahora era un buen momento para encontrarse con un perro del infierno. En su vida anterior solo había podido pelear con uno de ellos cuando cumplió 18 años. Una pelea con solo 8 años sería una locura si no fuera porque conocía su debilidad. Siendo criaturas que solo saben ir en línea recta, les era difícil cambiar de dirección bruscamente, y también no podían tocar agua sin importar la cantidad mínima que sea, teniendo como única alternativa el revelar su última debilidad. El chocolate era veneno para los perros, y lo era aún más si eran las semillas sangrientas, estando listo para rematar a la bestia apunta a sus riñones. Al matar una bestia demoníaca, su cuerpo comenzaba a absorber su aura para fortalecerse a él mismo. Podía sentir más ligera su espada y se moría de ganas por ver la cara de Hugo al enterarse que había matado a un monstruo. El primer puesto de la prueba ya era suyo y ya sabía qué recompensa pedirle. Ese era un objeto que solo él conocía su verdadero valor, y en ese momento escuchaba pasos a sus espaldas. Tal parece que los perros querían vengar a su colega. Deberían venir de una buena vez. Extrañándose de la reacción de los perros, piensa que era raro que se asusten por solo un niño. Eran bestias orgullosas, a menos a que hay una bestia más fuerte. El Cerbero, una bestia de clase A más, y se veía gravemente herido, pensando si acaso era obra de la tribu de los bárbaros. Posiblemente sea su única posibilidad, tendría que usar las habilidades que había estado ocultando. Hace tiempo que su dominio de la espada había alcanzado el nivel experto, y alcanzó la técnica del tercer colmillo Baskerville. Se había desmayado por un solo golpe. Sentía mucho dolor en su brazo izquierdo. Pensando que se lo cortó, observa que solo tenía algunos cortes. Tal parece que los efectos del río funcionaron para evitar un daño fatal, pero no podía darse el lujo de ser golpeado una vez más. Ante un monstruo con tanta fuerza como ese, solo podía ser un truco final: escapar. Si el Cerbero no estuviera malherido, habría muerto hace mucho. Agradece mentalmente a la tribu de los bárbaros, y viéndola cerca frente a él, salta queriendo llegar al lugar que preparó. Si no lo conseguía, morirá. Viendo su zona de acampar, corre a toda la velocidad con el Cerbero a sus espaldas. Dando un último salto, le da la bienvenida a la cuna de las espadas. No habría pensado que su trampa terminaría siendo usada contra un cerbero. Sus lanzas estaban cubiertas por las semillas de cacao, así que no duraría vivo mucho más, pero se sorprendía al verlo aún de pie. Empezando a contar los pasos del cerbero, este cae muerto en el número 7. Tal parece que los rumores eran ciertos. Solo había conseguido dar 7 pasos, porque la lanza que lanzó antes tenía el veneno de las serpientes que había asesinado cuando era un bebé. Ahora podía sentir la energía del cerbero siendo absorbida, y tenía que pensar cómo llevarse el cuerpo del cerbero, pero por el momento haría algo más importante. Los cerberos eran monstruos que tenían el hábito de proteger mazmorras. Estas eran cuevas que contenían tesoros, por lo que siguiendo el rastro del cerbero termina enfrente de una. Recordaba el haber entrado en su vida pasada, pero esta ya estaba vacía, aunque esta vez no sería igual. Irá por el tesoro que lo estaba esperando, empezando a explorar la mazmorra hasta vislumbrar una luz mientras entraba en una sala con un extraño rubí que emitía un brillo, viendo al lado del altar un cadáver que tenía una carta.
No importa mi nombre, solo llámame Caín. No ensuciaré este papel con mi nombre. Escribo esto para que las futuras generaciones no cometan el mismo error que yo cometí. Entré a esta habitación junto a mi hermano, Abel. Ambos asesinamos a muchos monstruos hasta llegar hasta aquí y encontrar la última misión. Esta nos mantuvo ocupados durante 3 años. En su mente piensa que aquella misión debería ser la que se encuentra escrita en el altar. Al entrar son uno, una vez dentro son dos, y al salir es uno. Mi hermano y yo vimos el texto por mucho tiempo hasta llegar a una conclusión. Ambos éramos uno en el vientre de nuestra madre, pero al nacer nos dividimos en dos, por lo que significa que teníamos que volver a ser uno nuevamente, lo que significaba que solo uno podría salir. Después de pelear, lo terminé asesinando. Quedaba uno, pero no hubo ningún cambio. No entendía qué pasaba. Habíamos pasado de ser dos a uno solo. Con arrepentimiento por haber asesinado a mi hermano, decidí irme de este lugar. Y quiero decirle a la próxima persona que se vaya inmediatamente de esta mazmorra. Pensando que la misión seguía siendo la misma, a pesar de haber entrado por su cuenta, solo significaba que tenía que haber otra respuesta. Confiando en que no existe una mazmorra imposible, veía detenidamente al esqueleto, comprendiendo en ese momento cuál era la respuesta. Había un pasadizo totalmente oscuro y una sala con un rubí brillante. Al entrar al pasadizo era uno, pero en la sala la luz hizo que se vuelvan dos. La respuesta era su sombra. Ahora finalmente podía ver la causa de la muerte de los hermanos, una de las reliquias de la guarida del diablo, la espada Belcebú.